Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches. Vamos a ver nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 4, y dice así, desde el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia se sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Lean conmigo el 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tomen asiento. Gracias, Señor Jesús. Y en esta noche yo quiero hablar acerca de el tesoro en vasos de barro. Amén. La prédica de esta tarde, de esta noche, es que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. Y yo quiero empezar diciéndoles que en esta tarde que la vida cristiana, porque aquí estoy hablando de la iglesia, y lo primero que yo quiero decir, el que está escribiendo estas palabras, y que el título más arriba dice viviendo por fe, voy a hablar de eso, esa palabrita que honra mucho a Dios. Voy a hablar de tribulaciones, de dificultades, pero también quiero decirles que todas estas cosas que Pablo está acá notando es porque él estaba viviendo una vida entregada y en servicio al Señor Jesucristo, el cual él servía. Y así que el contexto que yo quiero hablarles en esta hora es así, de aquel creyente, de aquella persona que mientras está cumpliendo su vida cotidiana, su vida como padre, su trabajo, todos trabajamos, su trabajo, se levanta temprano, de los lunes hasta el día sábado, y el domingo es el día del Señor. Esa persona que a la par que trabaja en su vida secular, también tiene una responsabilidad dentro de la iglesia, está sirviendo al Señor, porque Pablo está hablando de un servicio, él está hablando de un sufrimiento, de una tribulación, que él lo estaba haciendo, pero a la vez estaba sirviendo a Jesús. Y había persecución, había oposición, de eso está hablando, de ese sufrimiento. Pero yo también quiero hablar, no todos van a ser Pablos,
Nosotros también trabajamos, servimos y tenemos un ministerio dentro de la iglesia, amén. Y estamos pasando momentos a veces, o vamos a pasar momentos difíciles. Yo no estoy hablando de aquellos problemas que pasamos por meternos en problemas, en juicios que nos metemos porque nos metemos, nadie nos llama y nos metemos, o por problemas que nosotros le hemos buscado, que se han originado por malas decisiones. Pero también quiero decirles que Dios tiene misericordia y puede acomodar la situación, amén. Así que la vida cristiana no es una vida sin obstáculos. Lo primero que quede claro en cada uno de ustedes, quiero que usted en su mente quede grabado esto: la vida cristiana que usted y yo seguimos no es una vida sin obstáculos. Y cuando usted escuche predicar, esa no es la vida que tú te mereces, la vida para que tú seas feliz, que goces de todo, es una verdad medias, no es la verdad completa. La vida cristiana es una vida sin obstáculos. Cada creyente tiene días malos. Es más, hay días que yo tengo días malos. Y algunos dicen, yo me he levantado con el pie izquierdo. No amanecemos casi igual, sin importar lo consagrado, lo espiritual que usted sea. No tiene que ver nada con eso. La mayoría de los cristianos saben que Jesús no solo es el Salvador en los tiempos buenos. Jesús no solamente está con nosotros en los tiempos buenos, sino Él está con nosotros cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Eso también tiene que usted que aprenderlo en su vida cristiana. Quiero también decirle que cuando los días son malos, los días son difíciles y golpean nuestra vida, nuestro hogar, con enfermedades, con necesidades, hermanos, Jesús nos dice, un momentito me voy, desaparezco, y cuando se solucione el asunto, regreso. No es así Jesús, hermano. Él es fiel y nos cuida a cada uno de nosotros a través de toda circunstancia, de todo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es, hermanos, cuando dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es cuando tú pasas por esos valles que pareces que no vas a poder cruzarlo, parece que lo estás cruzando solo, sea una enfermedad, sea una necesidad, y parece que tú estás solo. No estás solo. Jesús va contigo en todo momento, en toda circunstancia de la vida que nos toca vivir. Él está en todo momento con nosotros. Amén. Amén. Entonces el apóstol Pablo se refiere a esto cuando escribe, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea del poder, sea de Dios y no de nosotros. Ahora, yo quiero decirles que ahora se ha hecho un estudio. ¿Sabe cuál es el medicamento que más se vende en las farmacias? En todo tiempo son las drogas, son el analgésico para el dolor. Me duele el estómago, anda a la farmacia y te van a dar una buscapina. Me duele la muela, un analgésico. Me tronché y quiero el dolor, quiero que me saquen la muela, un analgésico. Eso detiene el dolor, nos hace olvidar por un momento el dolor. Así que el analgésico cuesta muy caro, porque lo venden por gramos, pero cuesta muy caro. Y eso es lo que mayor venta tiene en las farmacias. ¿Por qué? Porque la gente no quiere sufrir. ¿A quién le gusta el dolor? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Porque a nuestra sociedad le han enseñado que nosotros no merecemos ser infelices. Nos han enseñado, es más, nos han predicado de que nosotros tenemos que ser felices. Nosotros tenemos que alcanzar todas las cosas que soñamos, que nos proponemos. Eso es lo que nos enseñan. Así que la felicidad la buscamos. Y cuando la vida se presenta de diferente manera, tal como escuchamos, eso no nos gusta. Algo está pasando. Entonces, yo quiero decirles que la palabra de Dios, cuando dice que este tesoro lo tenemos en vaso de barro, ¿quién es, hermanos, la palabra vasos de barro? La palabra que Pablo utiliza aquí en el griego para barro significa barro frágil, significa débil, significa quebradizo, fácilmente tentado. Nosotros somos barro. ¿Quién fue nuestro padre Adán?
¿De qué lo formó Dios? Del polvo de la tierra. Él era barro. ¿Y cómo fue? Él falló. Así que tentado en todo, somos débiles, quebradizos, fácilmente podemos ser tentados. Es decir, nosotros no servimos porque somos barro. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros usted tiene un depósito? ¿Han visto ustedes esos chanchitos que le llaman alcancías? ¿Quién no ha tenido un chanchito? Yo me acuerdo que tenía un chanchito. Mi chanchito era de plástico, pero antes de que inventaran el plástico, al menos en nuestro país, todo era de barro, era de arcilla. Así que yo creo que los que estamos más de 50 años o los que tienen esa edad han tenido una alcancía de barro. Entonces las ollas eran de barro, todo era barro. Lo más común en las culturas en todos los tiempos era el barro, no había el vidrio, no había el plástico. Y Pablo nos compara con ese barro frágil, ese barro quebradizo, ese barro que cuando uno se va, por ejemplo, a visitar Chan Chan, los arqueólogos están excavando y unen las arcillas, los pedazos, los fragmentos y utilizan y dicen, este ha sido de tal fecha, de tal fecha. Lo que parecía inservible ahora lo están buscando, quebradizo, no sirve, y lo desentierran. En Egipto, en varias culturas, el barro, están buscándolo. ¿Dónde lo han encontrado? Lo encuentran en las basurales, en los lugares donde no vale o tiene un mayor significado. Ahí está el barro. Pero ¿qué sucede si ese barro adentro de una alcancía hubiera algo precioso, hubiera oro? Si una persona se entera de que dentro de esa vasija o de esa envoltura hay algo precioso, ¿qué hiciera? ¿Qué hicieras tú? Cogieran y lo rompieran todo y botaran el barro y se quedaran con lo que vale. Así nos compara Pablo. Pablo dice que nosotros tenemos, dice, somos vasijas, dice, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro? La primera pregunta es, ¿qué es el tesoro del que está hablando la palabra de Dios? Tú y yo somos vasijas, pero ¿qué es el tesoro que nos hace diferente, que nos hace valiosos? Es la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano. Es el Espíritu Santo en nosotros. Él está morando con nosotros. Él está en nosotros. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador, el Paracleto. Entonces Jesús se fue, pero no nos dejó solo. Él habita en ti, en mí, a través de su presencia, y es el tesoro que está en cada uno de nosotros, y eso es lo que nos hace valiosos. Nosotros somos barros inservibles, débiles, pero el que nos da la fortaleza, nos da las fuerzas para seguir adelante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Si nosotros somos conscientes en las circunstancias que pasamos en nuestras vidas, cualquier circunstancia, hermano, el hecho que padecemos lo que la Biblia tal vez llama enfermedades, que para muchos cristianos una enfermedad, hermanos, puede ser que tengamos una constitución frágil en nuestro cuerpo. Muchos no son bendecidos con una buena salud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos tener una pobre salud. Y Pablo habló de enfermedades frecuentes. Y una de esas enfermedades la tuvo Timoteo. En 1 Timoteo 5:23 dijo, les dice, por tus frecuentes enfermedades que utilizara, les dijo, el vino. ¿Qué quiere decir frecuentes enfermedades? Quiere decir que Timoteo era un escogido de Dios, era un hombre consagrado de Dios, era un joven que amaba a Dios, era un joven que hacía la voluntad de Dios, pero su enfermedad no era fuerte, no estaba privilegiado con una buena salud, era enfermizo. Entonces la palabra griega enfermedad aquí significa enfermizo, sin fuerzas, débil en cuerpo o mente. Sin embargo, también hay otras enfermedades que no solamente están en el cuerpo y son difíciles de manejar. Son enfermedades, por ejemplo, que están en nuestra mente. Son sentimientos que nos traicionan, son sentimientos de culpa, hay miedo, ansiedad, son enfermedades de la mente. Hay personas que son temerosas, hay personas que tienen depresión, hay personas muchas personas que son perseguidas a causa de su pasado, o por un pecado que todavía se aferra en su vida.
por una falta de perdón, y no puedes evitar que estas enfermedades de la mente afecten tus sentimientos. Entonces, si tú estás pasando por este tipo de prueba, yo quiero decirte en esta noche que eso no quiere decir que tú seas poco espiritual. ¿Me están escuchando? Si no, hermanos, mientras tú soportas este tipo de ataques, recuerda que tú eres un hijo de nuestro Padre Celestial. Y quiero decirte que Él no te dejará luchar solo. Él está contigo. Y la Biblia, hermanos, dice que Él enviará al Espíritu Santo para ahuyentar todas nuestras dudas. Y nosotros tenemos que tener, hermanos, entender que Dios está con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Quiero también decirles que la palabra de Dios dice, hermanos, que Dios, que cada vez que nosotros pasamos momentos muy difíciles, como dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios, dice, hermanos, que muchas veces nosotros en la carta a los Romanos encontramos un concepto. El apóstol dice que vamos a pasar aflicciones, lo que él llama la gloria venidera. Y a los Corintios les recuerda que el sufrimiento presente es pasajero. ¿Cuántos saben que las aflicciones que estamos pasando son pasajeras? Ahora usted dirá, bueno, pero pastor, ¿qué quiere decir? No quiere decir que el apóstol Pablo esté menospreciando la importancia, el dolor, las desgracias que nos acarrean a cada uno de nosotros, porque son diferentes. Tampoco propone que en razón de nuestra fe el creyente se complazca en que nos maltraten, nos humillen. Como dice el pastor o la palabra de Dios, que debemos que nos aflija, entonces me voy a dejar que me humillen, que me maltraten. No, lo que el apóstol está haciendo es, a través de la palabra, es animar a los lectores a que comparen las circunstancias presentes, su grado de tribulación y el tiempo de las mismas. Hermanos, Dios dice que juntamente con las pruebas nos dará también la salida. Cada uno de nosotros, sus hijos, somos diferentes. Por ejemplo, si a usted una prueba le puede desplomar, para otro creyente esa prueba no significa nada. Dios da una prueba a nuestra medida, de acuerdo a lo que... ¿Pero por qué? Dice la Biblia también que su grado de tribulación y el tiempo de las mismas, hermanos, todo eso nos da testimonio de la presencia de Dios en el futuro, en el presente, con cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros pasamos momentos difíciles? ¿Por qué lo que Dios quiere lograr cuando nosotros pasamos momentos difíciles? A los romanos, Pablo les asegura que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo le dice, mira, todo lo que tú vas a pasar, todo lo que tú estás pasando, yo pregunto, si usted pasa su prueba, su proceso, su desierto, ¿por cuánto tiempo lo pasará? ¿3 meses? ¿4 meses? ¿Medio año? ¿1 año? Y hermanos, la gloria que se va a manifestar en su vida, ¿por cuánto tiempo va a ser? ¿1 año? ¿2 años? Por toda la eternidad. Y Pablo eso es lo que está comparando. Dice, esta leve tribulación, esta momentánea tribulación, no es comparable con lo que un día se va a manifestar. Y es por eso, hermanos, así como el rico, hermano, que él disfrutó en vida sus banquetes, sus comidas, y había un pobre en su puerta, dice que solamente pedía las migajas y no le daba, y los perros lambían sus llagas porque estaba enfermo. Pero sucedió un día una cosa, que Lázaro murió, el rico murió, porque lo mismo acontece a uno y a otro, al rico y al pobre, al blanco y al negro, que un día todos vamos a morir. Pero ¿saben lo que sucedió? El rico había disfrutado todas sus posesiones, pero estaba en un lugar de tormento. Lázaro era un creyente y estaba en el seno de Abraham. Sufrió 1 año, 2 años, no lo sabemos, pero estaba gozándose en el seno de Abraham, en el paraíso, y el rico que había estado gozándose en la tierra por toda la eternidad en el tormento.
Yo quiero que cada uno de nosotros, hermanos, sopesemos que esto es lo que Pablo está diciendo. Amplía y explica mejor su idea y asegura que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, escuchen, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando uno da lectura a este texto, uno puede encontrar, hermanos, un incentivo para nuestra vida. Si estás pasando momentos difíciles, esta tribulación, sea una enfermedad, sea una necesidad, sea lo que estés pasando, dice Pablo que es momentánea, pero esta va a producir en ti una excelente y eterno peso de gloria. El término peso utilizado aquí en la palabra por el apóstol quiere decir, hermanos, el peso está hablando de la presencia de Dios. Amén. Dice, quiere decir un eterno peso de gloria. Cada vez que tú y yo estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, la presencia de Dios se manifiesta, hermano, en tu vida. Se revela a ti. Se revela a tu vida. Porque esos son momentos cuando tú, hermanos, estás en tu cama, estás pasando momentos, tienes que meditar, examinarte, indagar, examinar tu vida y pedirle perdón a Dios por las cosas que tú has dejado de hacer, por las cosas que no has corregido en tu vida, a pesar de que Dios te ha estado hablando. Y Dios, hermanos, permite que muchas veces nosotros pasemos por estas tribulaciones que te aplastan, en que tú puedas mirar a Dios. Y cuando tú te arrepientes y le pides perdón a Dios de corazón, es cuando Dios te revela y te dice lo que tú has dejado de hacer, y tú puedas enmendar tu camino y puedas, hermano, entender, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Los momentos más negros, hermanos, en la vida del hombre es cuando Dios se ha manifestado. En el caso de Abraham, cuando ya iba a tener 99 años de edad y Dios le había prometido un hijo, y él decía, 99 años ya voy a morir. Todo fue un cuento, todo fue una emoción, tal vez fue una emoción mía, pensé que escuché una voz, pensé que algo me dijo, o me equivoqué. Bueno, ya. Pero, hermanos, Dios es fiel. Y en su momento más negro, hermanos, de Abraham, Dios le vuelve a confirmar. Le dijo, hay cosa que al hombre, para Dios todo, para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Le dijo a su mujer. Y, hermano, al siguiente año Sara se estaba embarazando. Hombres y mujeres, tú como yo, de carne y hueso, han pasado momentos muy difíciles. Abraham, no fue fácil confiar en Dios, pero Dios cumplió su palabra. Un José, que Dios le había mostrado, Dios a través de sueños, su futuro, su propósito, y él la creía y contaba como un niño a sus hermanos, pero tuvo que pasar más de 7 años en la cárcel. Pasaron 14 años, 17 años, si no me equivoco, para que se cumplieran todos sus sueños que Dios le había dado, porque no eran sueños que él los fabricó, eran sueños de Dios. Pero esa tribulación que él pasó los iban preparando para lo que Dios tenía para él. Y yo quiero decirte en esta noche todo lo que tú estás pasando. Y si todo lo que tú estás pasando, hermanos, tú reconoces que viene de parte de Dios y que eso te va a hacer mejor, hijo de Dios, y vas a conocer, hermanos, cara a cara a Dios, entonces quiero decirte, hermanos, que eso le trae gloria a Dios. Dios va a cumplir el propósito que tiene para ti. Lo cumplió en José, lo cumplió en Abraham, lo cumplió en, hermano, del apóstol Pablo, cuando este hombre perseguía a la iglesia. Y solamente en 3 días Dios cambió a este hombre. 3 días. Dios no necesita mucho, hermano. Cuando Dios tiene un encuentro con el hombre o con la mujer, lo cambia por completo. Y este hombre cayó al suelo enceguecido, hermano, por un resplandor del cielo, y estuvo ayunando por 3 días. Y Dios le habla a Ananías, anda, ve, porque este hombre es instrumento escogido. Y llevaré mi palabra por las naciones, predicará a reyes, a los gentiles, y le mostraré cuánto es el precio que hay que sufrir por causa de mi palabra. Hermanos, Dios tuvo un propósito, que tuvo que pasar momentos difíciles, hermanos. ¿Sabes lo que es quedar ciego?
Hermanos, pero Dios humilla al hombre. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito con nuestras vidas, Él tiene que llevarnos, hermanos, a ese desierto, a ese proceso. Pero la Biblia dice que esa leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, la presencia de Dios. Hay una canción que más adelante vamos a cantar, y esta mujer estaba por 6 meses, no tenía para comer, no tenía para pagar la colegiatura, el colegio de su hijo, no tenía para pagar la luz, para pagar el agua, no podía pagar el departamento, la casa que estaba viviendo por 6 meses. Su proceso duró 6 meses. Esta mujer era una adoradora, pero era tan fuerte, hermanos, que su familia no le apoyó. Sus amigos que le habían prometido ayudarle, nadie se acercó. Dios estaba en el propósito. Y llegó un momento que estaba en su cama, su esposo era un adorador, era cristiano, se había casado a los 19 años de edad, lo conoció a los 17. Eran hombres que servían a Dios, amaban a Dios, pero muchas veces Dios tiene que apretar, hermanos, y tiene que probar nuestro corazón y tiene que saber de qué estamos hechos. Muchas veces cuando vemos una persona, ¿qué estará pagando? ¿Qué estará pasando? No, Dios está tratando, hermano. Dice que esta mujer se echó en su cama y le dijo a su esposo: ya no tengo fuerzas para cantarle a Dios. Señor, ya no te voy a cantar. Y su esposo le decía: ya no digas eso, descansa, duérmate, no le digas así al Señor. Porque su hijo dice que: mamá, quiero comer, no tengo. Padre, ¿por qué no tengo zapatos? Mis amigos tienen zapatos nuevos, Dios no tiene sus zapatos, no tenía. Y esa madre se le rompía el corazón, porque cada padre quiere dar lo mejor siempre a sus hijos. Y eso es lo que estaba pasando. Dice que no tenían agua, tenían que ir, hermanos, a pedir agua al esposo y lavar su ropa y tenderlo por ahí. Se ponían húmedo su ropa, no había para comer. Hermanos, la situación difícil. Y así, hermanos, se dormían sin comer con su hijo. Y en ese momento dice que ella estaba descansando a las 2 de la mañana y el Espíritu Santo le dice: levántate, que quiero hablar contigo. Y ahí es donde le da la letra de una canción que en esta noche se va a cantar. Y le ¿sabes qué le dice? Dice: pero todos me han abandonado, Señor, mi familia, mis padres, mis amigos, los que prometieron estar conmigo. Y el Espíritu Santo le dice: Zuleika se llamaba la joven, que te falte todo, que se vayan todos, pero que nunca te falte mi presencia. Jesús le dice que nunca te falte mi espíritu, que te falten todos, que se vayan todos, pero jamás tú dejes de adorarme y de glorificarme. Hermanos, ese es el verdadero significado de nuestra vida. Ese es el tesoro que nosotros tenemos en nosotros, aquí adentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Cuando tú logras entender, hermano, que sin Jesús no eres nada, tú no te atreverías ni siquiera a viajar, ni siquiera a irte a Trujillo, porque sabes que si Jesús no va contigo, tú vas a fracasar. Y eso lo entendió, hermanos, Moisés. Cuando Dios le dijo: ¿sabes qué? Le dijo Moisés: vas a tomar al pueblo de Israel, lo vas a introducir a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, la cual juré a sus padres que lo daría, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y él supo el peso, la responsabilidad de tremenda tarea, hermano. Y le dijo Moisés: Señor, yo voy a hacer todo lo que tú me dices, pero una cosa quiero, Señor, pedirte: que tú vayas conmigo. Porque si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Moisés entendió, hermanos, que sin la presencia de Dios no somos nada, hermano. Tú no eres nada. Si tú te embarcas a estudiar en la universidad donde tú vayas, si estás sin la presencia de Dios, no eres nada. Terminará la universidad, pero las puertas se cerrarán. No es cuestión de intelectuales, no es cuestión de capacidad, sino es cuestión de Dios, hermanos, que Él abre las puertas y nadie puede cerrar. Y cuando Él lo cierra, hermano, nadie lo puede abrir, hermano. La bendición de Dios, hermanos, es cuando tú reconoces
que tú eres una persona débil, que es una persona inservible, pero ese tesoro que está en nosotros, está en ti, habita en ti. Cuando tú caminas en temor, en la voluntad de Dios, a donde tú te vayas, tú vas a prosperar, tú vas a ser bendecido. Dios ha dicho que lo que tú toques va a ser bendecido. Pero eso se cumple cuando tú entiendes, hermano. Cuando tú entiendes también y cuando estés pasando momentos difíciles, que eso, hermanos, trae un excelente y eterno peso de gloria para tu vida. Yo he llegado a conocerle a Dios en los momentos difíciles, en la enfermedad, en mi matrimonio. En los momentos difíciles he llegado a conocer quién es Dios. Cuando yo tenía pocos años en el Señor, yo también he maldecido, hermano. ¿Qué es maldecir? Hablar mal. Cuando yo tenía pocos años, cuando recién me casé, me acuerdo que me salió una enfermedad en las plantas de los pies y renegaba de Dios. Me acuerdo que me eché en mi cama, ya no voy a la iglesia, dije, porque yo le sirvo a Dios y algo así. Pero después recapacité, hermano. Dije, ¿por qué hago eso? Como dijo Job, solamente el bien recibiremos y no el mal. Entonces yo me di cuenta, hermano. Y de ahí para adelante, hermanos, en todo lo que yo he pasado, nunca de mi boca ha salido renegar de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque aprendí la lección. Dice la Biblia, en todo tiempo de continuo alabaré, la alabanza estará en mi boca. Cuando tuvimos la pérdida con mi esposa de nuestro bebito, yo estuve en Huaraz. Siempre lo cuento, hermano. Y era una lucha, yo no entendía por qué. Lo único que supe, hermano, es rendirme voluntad a Dios, como siempre lo he hecho. Y bueno, Señor, le dije, tú sabes por qué. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gracias, Señor, porque tú sabes. Y eso me trajo paz y tranquilidad. Cuando sucedió por segunda vez, igual. Cuando mi esposa ha pasado momentos difíciles, yo en mi lecho de dolor ahí, le agradecido con lágrimas. Gracias, Señor. Eso me ha hecho, cuando he pasado, mejor persona. He sido muy duro, muy hosco en el pasado, y Dios ha ido puliendo mi carácter, mi vida, a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de la enfermedad de mis seres queridos. Hermano, Dios sabe lo que hace, amén. Él sabe dónde tocar, Él sabe dónde nos duele, Él sabe dónde produce un cambio, y Él lo va a tocar en la llaga, en el lugar donde más te duele. Yo quiero decirte, hermanos, que cuando uno pasa momentos muy difíciles, uno ve la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios es muy bueno, hermano. Quiero decirte también, hermanos, que debemos concluir la propuesta de Pablo en que las leves y momentáneas tribulaciones que enfrentamos en el tiempo presente provocan una manifestación mayor y más significativa de la presencia de Dios en nosotros. Amén. Es en el desierto donde tú vas a ver el maná. Es en el desierto donde tú vas a ver el agua salir de la roca. No es en la comodidad. Los mayores milagros que han sucedido en el pueblo de Israel ha sido en el desierto. El mayor milagro que ha sucedido, hermanos, en nuestras vidas ha sido en la enfermedad, en la escasez. Yo también he pasado necesidad, hermano, con mi esposa, en mi matrimonio. Pero me acuerdo que le dije al Señor, Señor, ya no quiero pasar escasez. Ya no quiero pasar necesidad. Le pedí al Señor con todo mi corazón. Y de ahí para adelante, hermanos, nunca más Dios me mandó escasez. Pero tuve que saborear la escasez para saber, hermanos, qué es lo que es sufrir escasez y saber cuándo es la abundancia de Dios. Dios te va a hacer pasar por todo, pero en todo ese proceso tú tienes que darle la gloria a Dios. Señor, no tengo para esto, gracias. Señor, tengo esto, gracias. En todo momento, hermano, Dios nos va a hacer pasar por todas esas etapas de la vida, y tenemos que pasar con fe, con confianza, y decirle gracias, Señor, por estos momentos. Hermanos, porque si comparamos con el poder, la consolación y el perfeccionamiento de Dios nos da mientras sufrimos, ¿cuánto es que Dios nos consuela? Cuando tú pasas tus momentos difíciles. No hay otra manera.
Y hermanos, cuando pasamos nuestras tribulaciones, dice Pablo que son leves y momentáneas. Yo quiero decirles, hermanos, que hay quienes han padecido toda la vida. Hay otros que no salen de una cuando ya están en otra. Así es la vida. Otros acuden incapaces y hasta también, hermanos, tienen enfermedades en su cuerpo, pérdida de las capacidades mentales, afectación en las relaciones familiares. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo llamarlo esto ligero, de poco peso e importancia, o considerarlo momentáneo, que solo dura un momento? Puede haber una persona que yo sufro toda la vida. Yo amo a Dios, pero estoy sufriendo año tras año, 5, 10 años, 15 años. Con una hermana que está en una enfermedad, con un padre que está pasando enfermedad. ¿Por qué Pablo dice esta leve y momentánea? Porque Pablo, como les dije, nos dice que comparemos y debemos fijar que todo eso, hermano, no es nada comparado con lo que un día Dios nos va a dar. Amén. Y la segunda de Corintios dice que 5:13, que la fe nos ayuda a saber quiénes somos y cuáles son los propósitos en nuestras experiencias vitales. Lo que nos ayuda a pasar todo eso también es nuestra fe. La fe es importante. Dice la Biblia en Hebreos 5:9, la razón es que el sufrimiento ayuda a nuestra perfección, por cuanto nos libera de aquello que nos estorba, al obligarnos a tomar conciencia de nuestra fragilidad. Cuando tú eres joven, así como los jóvenes hermosos que tenemos acá, porque yo he sido también adolescente, queremos ganarlo el mundo. Cuando tenemos 24, 25 años, parece que el mundo fuera nuestro. Voy a hacer esto, viajar allá, hacer esto, lo otro. Pero cuando viene la enfermedad y estamos postrados en cama, nos damos cuenta cuán frágiles somos. ¿Me están escuchando? Y te das cuenta y dices, ay, no es como yo pensé. Me duele acá las piernas, me duele el brazo, me duele el hígado, tengo una enfermedad. Y ahora me doy cuenta que no es como yo pensaba. Somos tan frágiles, hermano. Todos somos frágiles. Y por lo tanto, la importancia de que vivamos, hermanos, de una manera limpia, de una manera íntegra delante de Dios. Puesto que si alguno se limpia, dice la Biblia, de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:21. La fe también nos ayuda en los momentos de tribulación, porque nos capacita para ver más allá de las circunstancias presentes. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es mirar más allá de lo que del presente. Ese es el secreto para triunfar. Y esa cualidad nos da la palabra de Dios, la fe. No solamente mirar el presente, no solo mirar la circunstancia que nos rodea, sino decir, yo sé que lo que estoy pasando es momentáneo, es pasajero. Y yo quiero decirle que el eterno peso de gloria se hace visible cuando vemos lo que generalmente no se puede ver en medio de las dificultades. Si yo contara 10 años atrás, yo he madurado, yo he crecido más, no soy el mismo. Por eso dice Pablo, mientras este hombre exterior se va desgastando, se va envejeciendo, el interior se va renovando, se va haciendo fuerte, su fe va acrecentándose. Entonces, hermano, muchas veces nosotros miramos solamente por afuera, pero este hombre interior no envejece, sigue conociendo más de Dios, sigue amando más a Dios, sigue aprendiendo de Dios, sigue sirviendo a Dios. Entonces, lo que Dios ha hecho y está haciendo, así como lo que Dios ha prometido que hará a nuestro favor, la fe y no las circunstancias que enfrentamos, es lo que nos da sentido a nuestra vida. ¿Qué es lo que nos hace perseverar? Nuestra confianza en Dios, en ese tesoro que tenemos dentro de nosotros. Que cada vez que viene el día lunes, Señor, gracias, porque tú estás conmigo. Entonces, ni la más terrible de nuestras desgracias es capaz de borrar la realidad de todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén.
en Cristo Jesús. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, verso 4, sino dice que en Cristo está la plenitud de todas las bendiciones. En Cristo Jesús estamos completos. Si tú tienes a Cristo, tú tienes todo. Si tú pasas las circunstancias más difíciles, pero Cristo está contigo, no hay problema. Sea la enfermedad más dura que puedas tú estar pasando, si Cristo está contigo, no hay problema. Me hace recordar a ese animal Alf, que tenía una trompa, ¿no? Me gustaba ver ese programa, el Alf. Y el Alf decía, no hay problema, decía. Y es igual, yo puedo decirte, ¿no? Si tú tienes a Cristo, sea lo que estés pasando, que es momentáneo, que es circunstancial, no hay problema. Cristo está contigo. Él te va a sacar de tus problemas. Él va a sanar tus enfermedades. Él va a cambiar la circunstancia. Él va a arreglar el matrimonio. Él va a dar una salida. Pero tienes que servirle a Él. También tengo que decirles que el tiempo de nuestras tribulaciones ha sido también el tiempo de misericordia. Yo con mi esposa hemos estado pasando momentos muy difíciles en la salud, pero en medio de todas esas cosas estamos acomodando la casa. Increíble, ¿no? Cuando viene la gente y dice, ay, Anita no puede caminar, parece que le tuvieran lástima y pena, pero cuando entran a verlo dónde está ella, se les va la pena, porque nos vino a visitar a una persona que lo conocemos de años y tiene otra fe, ¿no? Y dijo, ay, me dijo a mí personalmente, dijo, Jorge, yo como estoy viendo, como las pruebas que ha pasado tu esposa, los momentos difíciles, pero yo he visto también que la mano de Dios está con ustedes. Cómo Dios los bendice, cómo Dios los prospera. Y son gente que no es cristiana. Eso es lo que hace Dios, hermano. Porque en el tiempo de tus tribulaciones también es el tiempo de la misericordia. Y dice en el Salmo 94, 2:2, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Qué maravilloso. Y yo quiero decirle, hermanos, y hacerte recordar que la vida es más que la comida, más que el vestido, pero también más que la vida terrenal. La fe es el sustento de nuestra esperanza bienaventurada. La fe cristiana nos asegura la realidad de la eternidad. ¿Qué es lo que nos mantiene el saber, hermanos, que si yo muero, sé que hay una vida después de esta vida presente, la vida eterna? Entonces, a Timoteo se le recuerda este mensaje, es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. La Biblia indica que estando en Cristo es precisamente, hermanos, nuestra seguridad. Y yo quiero animarles con esta palabra que dice en Apocalipsis 21, 3 al 5. Dice la Biblia: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Qué maravilloso, amén. Qué maravilloso saber de que, hermanos, toda lágrima, todo sufrimiento dejarán de existir. Dios, hermanos, es cumplidor de su palabra. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Entonces yo quiero decirle, hermanos, que si estamos pasando momentos difíciles, quiero decirle que Dios está contigo, amén. Y eso produce un eterno y un peso de gloria en tu vida, la presencia de Dios en tu vida. Gracias, Jesús. Ahí como tú estás,
Ahí inclina tu cabeza y vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de nuestros momentos difíciles. Ahí como tú estás, si estás necesitado, si estás pasando momentos difíciles. Y yo te invito, si quieres pasar, puedes pasar. Yo quiero orar por ti, quiero orar por tu vida, por tu salud. Si estás pasando momentos difíciles de lucha, no tengas vergüenza, el Señor está aquí y queremos orar por ti. Queremos orar. Todos los que tienen necesidad de Dios, todos los que quieren recibir de Dios, pase. Yo quiero orar por usted, iglesia. Gracias, Señor Jesús. Si la palabra te ha tocado, te ha hablado en esta noche,